Análisis aplicables a cereales, oleaginosas y sus derivados. ¿Para qué se realizan análisis en cereales, oleaginosas y derivados? El análisis comercial de cereales, oleaginosas y derivados tiene por objeto establecer la calidad y condición del mercado, de la que podrán resultar descuentos o bonificaciones al precio contractual. Análisis sensorial. Sirve para evaluar la apariencia, olor, aroma, textura y sabor de los cereales, derivados y oleaginosas. El pH puede definirse como una medida que expresa el grado de acidez o basicidad de una solución en una escala que varía entre 0 y 14. Determinación del índice de materias celulósicas. Las materias celulósicas representan las sustancias no digestibles de origen vegetal que constituyen el residuo que queda después de un ataque ácido en condiciones bien definidas. Humedad. El contenido en agua de un producto se define convencionalmente como la pérdida de masa que experimenta en condiciones determinadas. El contenido en cenizas de un producto es el resultante después de su incineración en condiciones determinadas. Proteína. El contenido en proteína bruta de un producto es el resultado de multiplicar el contenido de nitrógeno, determinando por el procedimiento Held-Dahl por un factor de transformación del nitrógeno en proteína. Grasa. El contenido en grasa bruta de un producto se define convencionalmente como la parte del mismo extraíble por éter etílico en condiciones determinadas. Incluye, además de la grasa, otras muchas sustancias solubles en éter etílico como son ceras, pigmentos y vitaminas. Acidez grasa. Neutralización de los ácidos grasos libres con sodio hidróxido. Se mide la rancidez hidrolítica que se utiliza como índice de deterioro en almacenamiento, aplicable a granos de cereales y harinas. Bromatos y iodatos en la harina. Este método sirve para determinar la presencia de bromato y iodato en la harina que actúan como mejorantes. Agentes oxidantes. Este método detecta todos los agentes oxidantes que se adicionan generalmente a la harina para mejorar sus propiedades de panificación, excepto perclorato y benzoilo peróxido. Índice de Pelchenke. El índice de Pelchenke proporciona una valoración indirecta de la calidad panadera de los trigos, estando relacionado tanto con la capacidad de producción de gas como con la capacidad de retención del mismo. Gluten. Complejo de proteínas insolubles en agua que forman por arrastre del almidón de la harina mediante lavado una masa gomosa muy extensible. Farinógrafo Bravender. El método se aplica para la determinación de la absorción de agua y el comportamiento al amasado de una harina de trigo. El farinógrafo mide y registra la resistencia de una masa al amasado. Esta resistencia se llama consistencia. La absorción de agua se define como el porcentaje de agua respecto al peso de harina que es necesario añadir para obtener una masa de consistencia determinada. Determinación del grado de sedimentación. El esponjamiento de la fracción de gluten de harina en solución de ácido láctico afecta el grado de sedimentación de una suspensión de harina en el medio de ácido láctico. Más alto contenido en gluten y mejor calidad de este. Conduce a sedimentación más lenta y a más altos valores de la prueba de sedimentación. El grado de sedimentación de una harina suspendida en una solución de ácido láctico durante un intervalo de tiempo estándar se toma como una medida de su calidad panadera. Amonio persulfato. Este método sirve para determinar la presencia de amonio persulfato en harina y consiste en la aparición de manchas azules con la benzidina. Ácido ascórbico. Este método sirve para determinar la presencia de vitamina C en harina y consiste en la aparición de puntos blancos sobre fondo rosa del reactivo. Fósforo. Transformación de los compuestos fosforados en ortofosfatos y posteriormente valoración colorimétrica en fosfomolidovanadato. Detección y cuantificación de harinas de trigo, común en sémolas y pastas alimenticias. El método se basa en la detección y cuantificación de un componente designado.
Detección de harinas degradadas por el ataque de pentatómidos. Se detecta la degradación de la calidad panadera de la masa de harina mediante la determinación del exceso de actividad proteolítica. Fibra alimentaria insoluble. La muestra se extrae con una solución de detergente neutro en caliente. El residuo se incuba con una solución amilásica y se filtra. La determinación de las cenizas en el residuo filtrado permite conocer por diferencia de peso la cantidad de celulosa, hemicelulosa y lignina de la muestra. Prueba de ignición de la muestra. En esta prueba se acerca una porción del aceite a la llama para observar su reacción en cuanto a su inflamabilidad, color aparente, vapores desprendidos y si quedó residuos después de la incineración. Prueba de solubilidad. La característica más común de todos los lípidos es su solubilidad, ya que son moléculas apolares sin carga eléctrica. Por tal motivo son insolubles en agua y solubles en disolventes orgánicos y en otros lípidos. Determinación del índice de refracción. Se denomina índice de refracción a la relación de la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de la luz en el medio cuyo índice se calcula, y en el caso de los aceites y grasas, el índice de refracción aumenta con el grado de insaturación de los ácidos grasos contenidos en la materia. Determinación de la densidad relativa. La densidad relativa es la relación de la densidad de una sustancia con la densidad de otra que se toma como referencia bajo las mismas condiciones de temperatura, presión y considerando que ambos valores de densidades deben manejarse bajo el mismo sistema de unidades. Determinación del color por el equipo Lovibond. El método consiste en determinar el color de las grasas y aceites por comparación contra patrones del color Lovibond. Normalmente, los aceites comestibles y de buena calidad presentan una tonalidad más amarilla que rojiza. Determinación de la humedad. Se determina la pérdida en masa de una muestra del material por evaporación empleando una estufa a aproximadamente 103 grados centígrados. Densidad. Esta es una constante que no varía mucho para un aceite determinado cuando está puro y fresco, pero es afectada por la edad, rancidez y cualquier tratamiento especial que se le haga al aceite. Índice de acidez. Son los miligramos de KOH necesarios para saturar los ácidos libres contenidos en un gramo de muestra. Este análisis se aplica en los derivados de oleaginosas. Índice de peróxidos. Este índice indica el estado de oxidación inicial del aceite en miliequivalentes de oxígeno activo por kilo de grasa, permitiendo detectar la oxidación antes de que se note organolépticamente. Índice de saponificación. Es el número de miligramos de KOH requeridos para saponificar un gramo de aceite o grasa. Índice de yodo. El índice de yodo es una medida del grado de insaturación de los componentes de una grasa. Será tanto mayor cuanto mayor sea el número de dobles enlaces por unidad de grasa.